Hola, mi nombre es Dilcia y hoy vamos a tener una conversación con una invitada que tengo, que admiro, que respeto, que ha sido una mentora, que ella no sabe, pero ha sido mi mentora por muchos años. Fue mi profesora, pero además su acompañamiento en distintos proyectos ha sido un proceso de aprendizaje muy valioso para mí. Y el tema de hoy específicamente son alianzas exitosas en el contexto de proyectos sociales, sea que los desarrollen empresas o sea que los desarrollen organizaciones sin fines de lucro o ONGs. Y la intención de esta conversación es ofrecer información de utilidad, sea a empresarios que quieren impulsar alguna iniciativa social o apoyar organizaciones sociales o iniciativas sociales, y que necesitan herramientas sobre cuáles son esas buenas prácticas, qué es lo que se debe hacer para construir alianzas que perduren en el tiempo. Mi invitada de hoy es socióloga venezolana, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Es una experta y consultora de responsabilidad social con más de 30 años de experiencia acompañando a empresarios, a organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. Ha publicado 2 libros de responsabilidad social, de los cuales nos va a hablar al final. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida a Charo Méndez. ¿Cómo estás, Charo? Bienvenida. Gracias, Dilcia, gracias por tu presentación y bueno, una maravilla estar contigo en esta iniciativa tuya. Muchísimas gracias, Charo. Pues además, sé que eres una persona bien ocupada, así que destinar este espacio para que conversemos lo valoro muchísimo. Y vamos a entrar de lleno con la primera pregunta y tiene que ver con tu experiencia en el área de acompañamiento a todas estas empresas. Basado en esa experiencia, y yo quisiera conectar tu experiencia al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que es un objetivo: hacer alianzas para alcanzar las metas de la Agenda 2030. ¿Qué es una alianza cuando hablamos en el contexto de proyectos sociales? A ver, una alianza consiste como en un acuerdo entre dos partes o más, pero bueno, vamos a manejarla fundamentalmente entre dos partes como una alianza bilateral, en la cual nos ponemos de acuerdo en un objetivo mutuo, en un propósito mutuo, en unos objetivos mutuos y nos distribuimos unas responsabilidades, es decir, esto que nos toca a cada quien, velamos porque el cumplimiento de las acciones, las actividades, el manejo de los recursos se ha compartido y estamos pendientes ambas partes o las distintas partes que contribuyen a la construcción o ejecutan la alianza en el seguimiento, el monitoreo, la comunicación, etcétera. Pero en términos generales, no es una relación donde hay un donante y hay un donatario que recibe y ejecuta los recursos, no es una relación de un contrato de servicios donde alguien contrata un servicio y el otro es un proveedor. La alianza significa claramente que las dos partes quieren lograr un propósito común. Para lograr el propósito tienen que gestionar unos recursos, cumplir con unas actividades, completar unos productos, comunicarse con regularidad en forma permanente. Y ese propósito común que los une, pues bueno, implica para ambas partes que se distribuyan responsabilidades y cada quien sepa el rol que tiene y que puede jugar en esa alianza. Genial, genial. Fíjate una cosa, Charo, yo observo que los empresarios que desean impulsar iniciativas sociales o apoyar, que además les noto una convicción, un nivel de compromiso, una pasión, porque realmente quieren legítimamente, muchos de ellos quieren lograr cosas, quieren lograr trascender, quieren lograr cambios. Este perfil profesional que quiere apoyar o impulsar, yo observo que a veces quieren aplicar su experiencia en el establecimiento de negocios, en el establecimiento de acuerdo con un proveedor, donde hay yo pudiera decir, acciones un poco coercitivas, porque bueno, con el poder de que yo te puedo contratar, tú deberías. Es decir, yo siento que a veces hay la intención legítima porque uno aplica lo que sabe y en lo que ha sido exitoso. Yo lo veo como válido,
Sin embargo, yo quisiera que tú nos contaras, ¿aplica ese modelo en contextos de organizaciones sin fines de lucro, en proyectos sociales, estas actividades de relacionamiento con aliados? ¿O qué has visto tú que no es una alianza? Quisieras que profundizaras en eso, que no aplica en lo comercial a lo social. Lo que pasa es que, a ver, Dilce, habría que diferenciar claramente cuál es el tipo de alianza. Es decir, si es una alianza comercial y hay dos empresas que quieren vender un producto en común y entonces una se va a encargar de producir y la otra de distribuir, pues bueno, los dos se pusieron de acuerdo en una alianza comercial y efectivamente, bueno, hacen un contrato entre las partes, esto tiene su propósito, cada quien tiene sus responsabilidades y efectivamente pueden ir por un propósito común. Ahora, cuando hablamos de alianzas sociales, la cosa cambia un poco. Mucha gente cuando, por ejemplo, quiere trabajar en proyectos sociales, utiliza a veces incluso el formato del Canvas, ¿no? Y yo siempre le hago como la advertencia, ojo, el modelo de Canvas es un formato muy interesante y muy chévere, pero no se utiliza para diseñar proyectos sociales. Para proyectos sociales se utiliza más el marco lógico, porque lo que pretende y lo que se pretende hacer es distinto, ¿no? Entonces, cuando uno habla de alianzas sociales, el empresario se tiene que poner en otra onda. Es decir, el propósito que también tiene que ser común y tú llamas efectivamente al aliado. Generalmente los dos no hacen lo mismo. En una alianza, a lo mejor social, si un empresario se quiere reunir con otro empresario, pues efectivamente pueden hacer una alianza social, ponerse de acuerdo, los dos pueden poner recursos y tendrían que efectivamente a lo mejor buscar un aliado tercero, un ejecutor o contratar personal para llevarlo a cabo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando la alianza social es entre una empresa y una organización social, es entre una empresa y una universidad, por ejemplo, en esa alianza social el propósito tiene que ser común, efectivamente distribuir las responsabilidades, pero la empresa tiene que entender, y para eso efectivamente esto tiene que ser muy consciente, que en esa alianza social no hay una relación entre empresa y proveedor. Es decir, la alianza tiene que ser más una alianza de respeto entre las partes, donde a lo mejor la empresa es el que pone los recursos económicos, pero la organización pone su talento, pone su capital de trabajo, pone su capital relacional, pone su saber hacer en una actividad concreta. Entonces, de alguna manera, el empresario no puede sentir que es un proveedor. Yo creo que lo fundamental allí es que en una alianza social, muy bien, puedan coincidir en el propósito, puedan ponerse de acuerdo en la planificación de las actividades y en lo que quieren lograr y en los resultados esperados, pueden ponerse de acuerdo en un tiempo, pero son aliados y sí y solo sí hay un respeto y hay una equivalencia de que los dos aliados en esa alianza tienen igualdad de condiciones, tienen igualdad de respeto, cada uno está aportando, lo que pasa es que aportan cosas distintas. Entonces, en algunos casos uno ha sentido que le llaman alianza a algo que es una relación de donación, donde no hay un propósito concreto, sino que la empresa está otorgando un financiamiento a un programa que una organización lleva a cabo, lo cual es perfecto, pero una relación de donación, y donatario no es una alianza. Igualmente puede venir una empresa y pedirle a una organización, me gustaría que me ayudara a desarrollar una iniciativa de diagnóstico nutricional de mi población laboral y entonces hace más una relación contractual. Quiero que me revises y me hagas el diagnóstico nutricional a tantas personas, me digas qué resultó y bueno, por eso en cuánto tiempo, en cuánto te voy a pagar. Eso es una relación también posible, está muy bien, pero es más una relación contractual entre un cliente y un proveedor. Cuando estamos hablando de una alianza social, no es ni una donación ni un contrato. Es ponerse de acuerdo en algo común, ponerse de acuerdo en qué queremos lograr en las actividades y los recursos y distribuirnos las responsabilidades. Y ahí tiene que haber un respeto distinto. Y a veces siento que, como bien tú dijiste, se confunde lo que es una alianza con otro tipo de relaciones entre empresas o relaciones entre empresas y organizaciones de cualquier tipo. Sí, y yo quiero ahondar un poquito con la intención de colaborar con empresarios, emprendedores que están legítimamente queriendo hacer algo. ¿Qué opinas tú cuando
Cuando la organización viene, voy a poner un ejemplo, con un proyecto para mujeres. El proyecto es para mujeres y la intención es educar a las mujeres para un oficio. Y resulta que como la empresa tiene un componente educativo, ¿me explico? Entonces ellos quieren que el proyecto, o sea, lo mismo me lo dé a lo que, o sea, pone como unas condiciones que ponen a la fundación o a la organización sin fines de lucro en el dilema de que si yo no acepto lo que me está diciendo, probablemente no me den los fondos. ¿Qué opinas tú de eso? Que Es hay que que ahí está, es que ahí donde está el truco. Me den los fondos. El asunto es, ahí es donde ¿usted está. se está acercando a una empresa a buscar fondos o está acercándose a una empresa se acerca a usted para hacer una alianza, que es una cosa distinta? Es decir, yo como organización puedo establecer en el mandato de mi misión, en mi quehacer, en mi razón de hacer, en mi visión a mediano plazo, qué es lo que yo quiero hacer. Y a partir de eso puedo tener una serie de programas y una serie de iniciativas. Me acerco a una empresa, debo previamente averiguar muy bien si esa empresa comparte mi mandato, si esa empresa, la población a la que yo me dirijo, esto le interesa a ellos, si ha hecho actividades similares, si los voy a tratar de conquistar porque hasta ahora no se han metido en el tema. Eso es lo primero. Vamos a suponer que hicieron su indagación y se acercan. Entonces es distinto que yo me acerque a una empresa y le digo, yo trabajo en esto, tengo este programa ofrece estos resultados, yo puedo lograr esto en tanto tiempo y me gustaría contar con o un aporte suyo, una cooperación económica, un patrocinio, una donación. Y bueno, perfecto, puede ser que la empresa diga, oye, sí me interesa, pero como vas a capacitar a 100 mujeres, esto es posible que de esas 100 mujeres yo pueda lograr que el 20% de esas mujeres sean esposas de operarios de mi planta. Y bueno, ahí la organización puede decir, ¿le parece o no le parece? O, mira, me parece interesante el proyecto de mujeres, a mí me interesa ese sector, pero como yo estoy vinculado al tema salud, es posible que dentro de esa formación se incorpore un componente. Pero entonces, claro, la organización ahí sí tiene que evaluar si lo que le está pidiendo a la empresa está en el marco de su mandato, si lo sabe hacer, si efectivamente le interesa, porque ahí sería un error de la organización si por captar recursos a lo mejor hace una acción fuera del mandato. Uno puede entender perfectamente que las organizaciones puedan efectivamente hacer acciones para las empresas que a lo mejor no son exactamente el financiamiento, pero ahí es donde yo les digo, sinceren mejor. O sea, uno, ¿es una alianza o no? Dos, ¿estás pidiendo un aporte económico, una donación, un patrocinio para un programa tuyo? ¿O es que te estás acercando a una empresa o la empresa se está acercando a ti porque necesita algo en lo concreto y están haciendo una relación contractual? Miren, yo sé que ustedes son muy buenos haciendo capacitación. Yo sé que ustedes tienen un programa maravilloso para lograr esto, pero yo los estoy llamando a ustedes porque yo necesito para la empresa esto en tanto momento con esta población y tengo estos recursos. ¿Es posible para usted? Entonces, bueno, ahí se convierte más en una relación contractual. Y la organización puede decidir, oye, voy a hacer esto que a lo mejor está fuera de mi mandato o no es parte de lo que yo hago, de los servicios que presto, pero para mí es una fuente de generación de ingresos porque me permite compensar el ingreso laboral a mi personal. Bueno, muy bien, pero ahí que cada quien esté como que muy sincero en cuál es la relación. Las empresas efectivamente pueden ver a las ONG como ejecutores de servicios sociales que pueden ser incluso más económicos. Las empresas pueden ver una organización que tiene reputación, que tiene marca, que hace algo bien, que tiene una buena trayectoria. Oye, me gustaría tener a esta gente como mi proveedor. Pero claro, a veces le llaman alianza porque así ganan las partes. Pero también muchísimas organizaciones aparecen a veces en una alianza y no es exactamente una alianza, no es una relación contractual. Por supuesto que en las alianzas puede haber desequilibrio de poderes. Y cuando hay una relación entre una organización social, una universidad, una organización más pequeña respecto a una empresa, claro,
el que pone los recursos a veces puede intentar desequilibrar ese manejo de poder. Yo creo que ahí la organización es la que se tiene que sincerar y decir, mira, hasta aquí llego, hasta aquí no, esto estamos dispuestos a hacerlo, pero es para nosotros una fuente adicional de ingresos, pero no queremos aparecer como aliados. Es decir, una organización puede efectivamente hacer un servicio para una empresa y no necesariamente utilizar ni promocionarlo como una acción dentro de su mandato. Entonces ahí es donde yo creo que las organizaciones sí tienen que aprender. Este programa es mío, yo lo que estoy buscando es patrocinantes, gente que arrime con recursos, pero en este programa yo decido. Hay organizaciones que pueden efectivamente decir, oye, mira, yo puedo ofrecerte un servicio a una empresa que tenga que ver con un taller, con un servicio de asesoría emocional. Perfecto, eso no está dentro de mis programas que yo ofrezco para el que busco financiamiento, pero sí te lo puedo hacer. Para esto es esto, este es el costo. Es un costo que tiene que ser mayor al que yo presto servicios porque usted lo está haciendo sencillamente como una iniciativa de generación de recursos, ¿no? Entonces, por eso digo yo, a veces le llamamos alianza a todo y no todos son alianzas. Me encanta porque siempre hablar contigo es que en clase, cuaderno, escribir. Qué maravilla. De verdad, por primera vez me queda súper claro la diferencia entre las tres componentes, alianza, donante y proveedor de deseo. Claro, contrato fantástico, fantástico. Probablemente voy a ser reiterativa. Voy a hacer la pregunta ahora desde la perspectiva de la ONG, siendo un poco más específica, porque creo que en lo personal, acompañando a fundaciones, que son nuevas fundaciones, son fundaciones, iniciativas de profesionales que ya han consolidado sus negocios financieramente estables y que dicen, yo quiero trascender, yo quiero hacer algo que cambie el mundo, que ayude a la humanidad y ponen su grano de arena, lo cual me parece lindo. Y he tenido la dicha y la bendición de poder ser parte de alguna de estas iniciativas. Pero una cosa que a veces me preocupa es que obviamente la persona pone parte de su recurso, o ese empresario o emprendedor social pone parte de su recurso, pero bueno, llega un punto donde para ser justos con el proyecto, con las comunidades que se benefician, bueno, hay otras partes que tienen que sumar y se tienen que empezar a construir alianzas. Entonces, quiero leer la pregunta que escribí por acá para mantenerme en el foco. Desde la posición de la organización sin fines de lucro, que es este empresario que ahora va a hacer algo no para ganar dinero, que en su proceso de búsqueda de fondos se acerca a otros empresarios o inversionistas sociales o a entidades que les puedan apoyar con fondos y se encuentra con condiciones que la sacan de su foco y su objetivo. Me explico. Claro, yo quiero ser parte de tu proyecto y yo hago esto, tú haces esto. No es tan contractual, es donde ambas partes ponemos. Pero yo quiero que tú me lleves ese programa a una comunidad, probablemente, o en una localidad que los fondos que me vas a dar no me van a permitir hacer lo que necesito hacer, sino que los tengo que destinar para cumplir lo que tú me estás poniendo como condición para hacer. Entonces, la primero que quiero preguntarte, ¿te ha pasado acompañar y que me confirme si eso pasa? ¿Y qué le dirías tú a ese emprendedor o a esa organización sin fines de lucro que a veces, yo diría con toda la responsabilidad, se dejan torcer el brazo por los fondos, porque son escasos? Son escasos, efectivamente. Los recursos son escasos. Mira, Ilse, ahí, en algunos casos en que he tenido que apoyar cuando la situación en una alianza se tranca, porque a veces a uno lo llaman, es cuando la situación está tensa, y entonces casi uno termina siendo un negociador entre las partes. Una de las cosas que me ha pasado y que he descubierto más de una vez es, uno, ¿de quién es el proyecto o el programa, de acuerdo, del que estamos hablando? Eso es una cosa que tiene que estar muy clara, porque es distinto y completamente distinto que una empresa tenga un programa y llame a unas organizaciones sociales
yo quisiera llevar este programa que está en este estado a varios estados y quiero tener alianza con ustedes, pero en el entendido que el programa es de la empresa, a veces tiene su nombre, tiene sus esquemas de comunicación, tiene sus momentos de promoción y efectivamente se están acercando a unas zonas distintas, por ejemplo, territoriales, y piden tener alianza con algunas organizaciones. Ahí las organizaciones y el empresario se tienen que poner de acuerdo. Uno, sinceremos, es una relación contractual, es para que yo haga lo que tú quieres en ese territorio por lo que me vas a pagar, o es una alianza. No, yo necesito, puede decir el empresario o el emprendedor, yo necesito que esto sí sea una alianza. ¿Por qué? Porque sí me gustaría que este programa que yo diseñé y que formé y que esto planifiqué, etcétera, etcétera, y con el que tengo unos recursos, se pueda hacer en este territorio, pero resulta que los recursos ya no son suficientes para todo lo que tienes que hacer allí. Como tienes que buscar otros cooperantes, entonces es en el fondo como una replicación del programa. Y ahí efectivamente hay que tener mucho cuidado en qué sentido. Hay gente que a lo mejor un programa de uno lo va a llevar a otro territorio y consigues más recursos incluso que el cooperante original y bueno, viene un temazo, porque imagínate tú que consigas un aliado económico que pueda hacer competencia incluso en la actividad comercial del empresario original, ¿no? Entonces, yo lo que creo que ahí es, y lo mismo pasaría con una organización, es decir, cuando una organización social tiene un programa que es maravilloso y resulta que le vienen varias empresas porque quieren ser parte del programa. Entonces dicen, oye, a mí me gustaría desarrollar ese programa en una escuela aledaña a mi planta. Y resulta que viene otra empresa y dice, a mí también me interesa. Ajá, ¿de quién es el programa? El programa es de la organización, muy bien, entonces lo están territorializando con aporte de las empresas, pero entonces ahí el manejo del programa, el manejo comunicacional del programa y además un poco las condiciones. Entonces ahí es donde yo digo, a veces esto de quién es el programa es lo que marca las diferencias, no solamente los recursos. Yo lo que creo que en el caso, los recursos no deberían de marcar, pero sí más claramente de quién es el programa en términos de comunicacional. Yo he visto casos donde programas empresas han terminado siendo ejecutados por otras empresas y han sido como robados, en otros casos, programas empresas que han tenido que cambiar el nombre, ¿de acuerdo? Porque, bueno, terminan teniendo una ejecución en otros lados de otras maneras, pero también en el caso de las organizaciones. Entonces, yo sí creo que es importante ahí de quién es el know-how o el diseño del programa. Ahora, si es una alianza como la que estamos hablando, donde diseñamos en conjunto, entonces el programa entonces debería de tener una coautoría entre las partes. Ahí es donde está el tema. Porque es distinto que yo llame a una organización o a una universidad siendo una empresa y le diga, yo quiero trabajar en seguridad vial. ¿Qué podemos hacer juntos? Es decir, este es el problema de la seguridad vial, ¿en qué emprendemos? En una campaña, en un programa de atención para gente que queda con un post-accidente, vamos a trabajar en una iniciativa de prevención y entonces le ponemos el nombre juntos y decidimos qué tipo de estrategia juntos y llega un momento donde la empresa le puede decir, oye, este programa que hemos hecho es maravilloso, pero ya yo no doy más financieramente, tenemos que buscar otros aliados. Si es así, efectivamente, la organización no debería buscar un aliado financiero distinto sola, sino debería de hacerlo en comunión con su aliado tradicional y decirle, oye, ¿qué te parece si nos acercamos juntos además a buscar este nuevo cooperante o este nuevo aliado comercial en tal parte? Pero igualito de cara a la empresa. Hacemos un programa juntos y ya yo siento que la organización aliada, oye, no me sale de 3 estados y a mí me gustaría llevarlo a 10. Oye, habla con tu organización y dile, mira, llegamos ya a un tope con la capacidad porque no buscamos otra organización aliada en términos técnicos que lo podamos llevar, pero es en conjunto. Por eso digo yo, para mí también es muy claro, es el programa, la iniciativa, el proyecto, fue diseñado entre ambas partes. Chévere. Eso marca una alianza y puede haber después posibilidades incluso de incorporar más, o en términos financieros, o en términos técnicos, en términos territoriales, pero debería ser un acuerdo entre las dos, porque el crecimiento o la expansión debería de ser de los dos. Ahora, cuando el programa viene de un empresario y se acerca a varios aliados, efectivamente puede poner efectivamente algunas condiciones de crecimiento o expansión de la alianza, pero las organizaciones ahí tienen que decir que
hasta dónde quieren ir o no. Igualmente el cara de las ONG. No sé si logré explicarme, pero para mí eso Sí. fundamentalmente es lo que pudiera definir cómo clarificar el proceso. Sí, absolutamente. Y quiero como reforzar algo por episodios que he vivido. No tengo un programa, no tengo un proyecto específico ni un programa específico. Hay una emergencia, hay una situación que hay que resolver. Yo como fundación tomo la iniciativa, busco los aliados y el aliado me pone condiciones o busco los colaboradores, las empresas que tienen los fondos. No sé, pienso en este momento quizá un terremoto, entonces agua, esto, lo otro. Entonces el colaborador dice, bueno, yo te voy a dar $200,000, pero esto, o sea, yo le estoy diciendo, necesito agua porque la gente está muriendo de agua. Y esta persona fabrica cobijas, esta gente se está muriendo del calor, pero quiere que le den cobija. ¿Me explico? Que tú dices a veces, oh my God. Entonces, claro, la organización como que acepta. Mi pregunta aquí va a, ¿qué hace Charo Méndez ante un cooperante? ¿Cómo se maneja? ¿Por qué? Porque a veces no es mala intención. Yo de verdad legítimamente siento que en la mayoría de los casos no hay mala intención. Es simplemente, es un tema de educación, que como desconozco, lo veo a mi manera y legítimamente estoy poniendo como unas reglas basadas en lo que yo considero. ¿Cómo manejas tú esos casos? Ayúdanos. Persuasión. Es decir, a ver, si yo efectivamente tengo que dar una respuesta y la respuesta empresarial o la respuesta del cooperante se está desviando o no es la acertada, pues efectivamente tengo que persuadirlo. Se persuade el sector empresarial con información. Mira, el diagnóstico dice esto, los datos fundamentales dicen esto. O sea, a mí me ha pasado más de una vez. La Yo quiero realidad, un la proyecto, realidad, se exacto. impone, la realidad se impone. Entonces, mira, yo quiero trabajar en este estado, porque ahí es donde yo surgí, donde nació mi operación. Pero a mí me interesa la guitarra porque toda la vida a mí me ha encantado la guitarra. Ok, mire, no es recomendable en ese sector, pero Charo, mire, déjeme mostrarle qué está pasando en esa situación, en ese lugar donde usted está. Pasa esto. Si usted quiere hacer su iniciativa de formación de la guitarra está bien, porque usted lo está haciendo porque usted le da la gana y porque usted tiene los recursos y quiere hacer ayuda. Ahora, la realidad se impone, ¿en qué sentido? La realidad se impone, discúlpeme, yo aquí en este caso no sé qué hacer. No, tranquila, tranquila. Eso se edita. Ok, Se edita. listo. La realidad se impone en qué sentido? Mostrarle la información, mostrarle efectivamente los problemas fundamentales y graves son estos. A lo mejor usted lleva esa iniciativa y no va a tener convocatoria. A lo mejor usted lleva esa iniciativa y se van a perder los recursos. O sea, tratar efectivamente de persuadirlo. Yo creo que el sector empresarial, cuando el sector empresarial quiere vender, hace análisis de mercado, utilicen la misma lógica, hace análisis de mercado, va a ver si tiene competidores o no en ese tema, eso también es interesante. A veces cuando me dice una empresa, yo quiero actuar, ya varios están haciéndolo, ya hay otras empresas que lo están haciendo, ya ahí es un tema que ya lo maneja otro, entonces igualito. Las mismas lógicas que ellos utilizan en el ámbito comercial. Va a existir mercado, tengo competidores, lo que yo voy a aportar va a tener resultados. Hay un elemento fundamental con el cual yo también los persuado, que es el tema de la reputación. Usted está haciendo esto para lograr resultados. Bueno, muy bien, aquí los resultados serían estos. Si usted hace esto, los resultados serían estos. En términos de reputación o de comunicación o de posicionamiento, usted en este tema lo van a ver de esta manera, usted en este tema lo van a ver de esta otra. Entonces, de alguna manera creo que ahí es la persuasión. Yo entiendo a veces que efectivamente, oye, no le voy a decir que no porque me están dando las cobijas. Bueno, muy bien, no lleve las cobijas para donde hay calor, guarde las cobijas y lo lleva para otro lugar. Pero ahí, como te digo, eso a lo mejor no es exactamente una alianza, eso es más, es como una búsqueda de recursos. Por eso es que siempre insisto, cuando uno quiere dar una respuesta, aunque sea una respuesta, si usted pensando en la alianza,
codiseñe. Desde el inicio codiseñe. Si usted ya lo tiene y lo que va es buscar recursos con otros, considérelo aliado sí y solo si cumple algunas condiciones, porque es que si no, si usted nada más está buscando que le dé un apoyo y es puntual, eso no es realmente, Genial. No es realmente una alianza. Súper, súper, súper claro. ¿Cuáles son las alianzas que perduran en el tiempo, Charo? Las que tienen un tiempo para conocerse y reconocerse los eventuales aliados. Tiene que haber un proceso de generación de confianza. Tiene que haber un tiempo así como un noviazgo. Es decir, si la alianza es el equivalente a un matrimonio, tiene que pasar un noviazgo. O sea, tienen que conocerse, saber entre las partes qué significa, etcétera, etcétera. Saber o sea, aquí están los recursos, pero acá usted conoce de esto, las trayectorias, en qué han sido buenos, qué les ha pasado. Entonces, por eso yo les digo, en primer lugar, un noviazgo. En segundo lugar, el ponerse de acuerdo de codiseñar juntos, qué queremos hacer juntos, qué nos mueve, qué nos une, cuál sería el propósito, revisar realmente esos resultados esperados, porque a lo mejor la empresa dice, pero yo quiero más reputación, y la organización dice, pero yo quiero más cobertura. Ok, es posible combinar esos dos resultados que tenemos. Yo sé que los dos queremos mejorar la enseñanza de la matemática en la escuela, pero tú además quieres un poquito más de reputación de tu marca y yo lo que quiero es llegar a más gente. Chévere, muy bien. Podemos compartir esos resultados, o sea, el propósito común, los resultados esperados y luego bajamos de alguna manera a que planifiquemos juntos. Cuando una alianza es exitosa, cuando hay una distribución de responsabilidades. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? El aliado no es el que una vez al año entrega un cheque y punto. El aliado no es el que ejecuta un proyecto y una vez al año le dice a la empresa cooperante o a su aliado financiero, aquí está el informe de lo que hice. No, no. Una alianza significa que hay que tener un mecanismo regular de seguimiento. Una alianza significa que tiene que haber una comunicación permanente y que tiene que haber también capacidad de resolver conflictos, porque puede haberlo. Una alianza significa que cada vez que usted quiere crecer o incorporar a otro, va a ser un acuerdo entre ambos. Es decir, el matrimonio se tiene que poner de acuerdo si va a querer tener hijos. El matrimonio se tiene que poner de acuerdo si van a buscar una vivienda propia o no. Si van a asumir un crédito juntos. Es lo mismo. Es decir, yo lo que creo es que el tiempo previo para conocerse, el tiempo de codiseño, la distribución de responsabilidades, el seguimiento permanente de la alianza y la manera en que vamos a comunicar lo que cada uno hace y lo que le queremos decir a un tercero. Yo creo que cuidando ese tipo de cosas, la alianza puede ser exitosa. Genial, genial, fantástico. Bueno, ya para cerrar, Charo, cuéntame de tus 2 libros, que has escrito 2 libros. ¿De qué se tratan esos libros? A ver, el primero ya es muy viejito, tiene 20 años, está cumpliendo 20 años este año, Responsabilidad Social de Empresarios y Empresas en Venezuela durante el siglo XX. Fue una revisión de lo que durante el siglo XX fue apareciendo como iniciativas sociales del sector empresarial venezolano. Y en el 2020, el nuevo libro es Responsabilidad Social en el marco del socialismo y el siglo XXI. Es una revisión entre el 2000 y el 2020 de lo que fue sucediendo. Algunas iniciativas, lamentablemente, del siglo pasado las perdimos, algunas que surgieron nuevas han desaparecido. Hay muchas del siglo XX que se mantienen, son la mayoría. Lo cual además habla muy bien. Claro que se ve que algunas han disminuido, todas las que han surgido nuevas. Creo que la diferencia entre el del siglo XX y el siglo XXI es que el siglo XX está más enfocado más en programas e iniciativas de inversión social comunitaria, del tema fundacional, de los grandes proyectos o programas que se hicieron en el sector empresarial desde el punto de vista de inversión social. Ya en el siglo XXI el repaso de las empresas va más enfocado más en términos de sostenibilidad, quién se metió más en ambiente, quién se metió en proveedores, quién hizo algunas prácticas responsables hacia los clientes, además de esto, pues sí, más compacto, porque efectivamente la entrada del siglo marcó más un comportamiento responsable, más integral hacia los distintos grupos de interés, entonces un poco una revisión.
no toda la información, las empresas suelen comunicar más sus iniciativas hacia las comunidades que sus iniciativas hacia la población laboral. Entonces, bueno, las que lo hacen, efectivamente es que uno puede conocerlo, pero bueno, en todo caso, siglo XX para mí es como una pieza de la historiografía empresarial venezolana en el tema social. La del siglo XX es así como una entrada, que yo sí creo que ya no será Charo, sino otros que vengan detrás, que tenemos que hacer un buen observatorio del tema de la sostenibilidad y responsabilidad social en Venezuela, porque, bueno, muchas empresas inician programas y creen que son los primeros pioneros con tal programa. No, ese programa se ha hecho varias veces en este país, algunas incluso coinciden en el mismo tipo de nombres, varias tienen el mismo tipo de nombre. En algunos casos coinciden con aliados y no se han visto. Creo que debería ser como un observatorio para que la gente pueda buscar qué han hecho otros primero, cómo se hicieron, cuáles fueron los aprendizajes, qué tipo de cosas hacer, y también para revisar que en un ambiente democrático donde las empresas pueden ejercer con libertad económica sus operaciones, también es más fácil que en libertad puedan generarse mayor cantidad de iniciativas si hay un reconocimiento del sector empresarial y unos incentivos incluso fiscales, y además un reconocimiento de parte de la población en su opción de compra, de premiar a aquellos empresarios que están haciendo más que otros. Entonces, creo que por ahí va la esencia de ambos. Genial. Y creo que una de las conclusiones pudiese ser, hay tanto por hacer, ¿verdad? Se ha hecho. Algunas cosas se detuvieron, se suspendieron, pero yo lo primero que diría es revisen, es decir, si hay que hacer un programa otra vez de reciclaje de vidrio en Venezuela, lo hubo. ¿Qué funcionó? ¿Hasta dónde llegó? ¿Con qué se realizó? Pero es que así en todos los ámbitos, en enseñanza de la matemática o en gestión ambiental, o es decir, en lo que quieran, en lo que quieran. Entonces, primero un poco revisar para a partir de la experiencia si siempre tiene que haber innovaciones. Las nuevas tecnologías incorporan innovaciones, incorporar a la juventud genera unos niveles de creatividad bárbaros en todo ese tipo de iniciativas, pero lo que no es mentira, pues para eso es la historia, pues la historia lo que nos tiene que servir es como un acervo para decir, ya pasó, cuánto pasó, qué se logró, sobre eso, cómo lo hago mejor. Genial, buenísimo. Muchísimas gracias por explicarnos lo de los libros. Creo que se pueden encontrar en Amazon, o por lo menos el más reciente creo que está en Amazon, ¿verdad? Y los dos también están disponibles en la página web de CEDICE. La página web de CEDICE. Perfecto, buenísimo. Bueno, Charo, muchísimas gracias por tu tiempo, extraordinaria conversación, y que hayan otras más que nos ayuden a profundizar. A la orden siempre, cuando quiera. Gracias. Buenos días, y a todos los que se conectaron, gracias.